Piura TV presenta el primer programa de salud en Piura, Yo Decido, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, producción Kenichero, edición Heidi Ninamake, diseñadora gráfica Victoria Ayala. Muy buenas tardes, estimados televidentes, les doy la bienvenida a una edición más de Yo Decido. Quiero agradecer la acogida que le han dado a este programa y por haber hecho de Yo Decido su programa de salud integral preferido. Gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden ubicarnos a través de las redes sociales de Piura TV y a través de las redes sociales de Yo Decido. Nos encuentras en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. El día de hoy tenemos un programa sumamente interesante y con contenido variado. Hablaremos como primer punto sobre la sífilis bucal. Esto es un tema del que nadie habla, pero que existe y es importante conocer. También hablaremos sobre el acoso sexual. Para esto contamos con la presencia de un experimentado abogado. Con él hablaremos ampliamente sobre el acoso sexual. También es importante conocer sobre la seguridad y salud en el trabajo. Para esto tenemos la presencia del ingeniero Atoche. Con él desarrollaremos una interesante entrevista. Y como último punto, hablaremos sobre la medicina ocupacional. Para ello tenemos la visita del doctor Jorge Mas Otiniano. Con él trataremos este punto importantísimo de conocer. Estamos listos para dar inicio. Yo Decido. Agradezco nuevamente su acogida y por estar siempre presente, por sintonizarnos. Damos inicio al programa del día de hoy, 7 de octubre. Iniciamos. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Estamos ya listos para dar inicio a Yo Decido. Tenemos la presencia de una excelente odontóloga con quien vamos a conversar sobre el tema de la sífilis bucal. Gracias por venir, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bien, iniciamos para poder dar a conocer este tema que es poco hablado y poco tratado, ¿no? A pesar de que existe la sífilis bucal, casi nadie habla sobre este tema. ¿Podría, por favor, explicarle a los televidentes en qué consiste la sífilis bucal? Bueno, la sífilis está dentro de lo que es una ETS, es una infección bacteriana causada por una espiroteca, que es el Treponema pallidum. Esta se transmite por contacto sexual y otras veces se transmite de forma congénita, es decir, de madre a feto. Y mayormente el hospedador ideal es el ser humano. Bien, doctora Talía Yarleque, ¿podría, por favor, indicarnos cómo es que una persona empieza a sospechar o a darse cuenta que tiene sífilis bucal? Claro, dentro de lo que es el sífilis van a haber 3 etapas. La primera etapa va a presentar una lesión ulcerosa única en lo que es en la boca, especialmente en el labio. En lo que es hombres va a presentar en el labio superior y en las mujeres en el labio inferior. Esta lesión va a ser indolora y se va a ir a los pocos semanas. Luego, si es que no se continúa el tratamiento, pasa a lo que es una sífilis secundaria. Dentro de lo que es la sífilis secundaria se van a presentar parches mucosos, va a haber fiebre, ya va a haber digamos, signos ya corporales como aparición de ronchitas en lo que son las manos, los pies, en el tronco, y esto va a durar más o menos entre 2 a 8 semanas. Si esto no se trata, porque va a ser con periodos de latencia, es decir, va a desaparecer y en cualquier momento vuelve a aparecer durante años, pasa lo que es una sífilis terciaria. En la sífilis terciaria ya se va a ver un tejido necrótico que se va a dar mayormente en lo que es el paladar duro, va a haber una leucoplasia, o sea, manchas blancas en lo que es el dorso de la lengua, y va a afectar también a lo que es ya los nervios, es decir, puede haber una parálisis facial, puede afectar al tercer par craneal que vendría a ser el nervio oculomotor, y ya va afectando a más tejidos. ¿Qué complicaciones puede tener una persona que presenta sífilis bucal? ¿Afecta únicamente al paladar como tal, a la boca como tal, o se extiende a otros órganos? Como te comento, si es que la persona no recibe un tratamiento, esto puede progresar a lo que es una sífilis terciaria y puede generar problemas ya a nivel sistémico, como el corazón, el cerebro, los vasos sanguíneos y el cerebro.
¿Y cómo es que afecta directamente a la lengua y a los dientes la sífilis bucal? Bueno, en lo que es la lengua va a afectar, mayormente se va a manifestar con úlceras, placas blancas, y en lo que es en los dientes, mayormente se va a dar en lo que es el contagio de madre a feto. Cuando estos niños nacen, cuando ya les empieza a desarrollar o erosionar sus dientes, van a presentar alteraciones en la forma de sus dientes, especialmente en los incisivos superiores centrales. Va a tener forma como un destornillador, es decir, las puntas de los bordecitos de los dientes, los lados van a estar como en punta. Y esto más o menos, digamos, el niño va a continuar, ¿no?, con esta forma de los dientes, y en lo que es la lengua sí va a desaparecer más o menos entre 2 a 6 semanas. En el caso de una infección de transmisión sexual como es el virus de papiloma humano, se da la transmisión vertical. Es decir, al momento de que nace el bebé, si es que tiene contacto, si es por parto natural y tiene contacto con los genitales de la madre, se contagia automáticamente del VPH. Al ser la sífilis bucal también una infección de transmisión sexual, ¿puede contagiarse de manera vertical? ¿Hay contagio vertical? Claro, es que nosotros ahorita nos estamos enfocando en lo que es bucal, ¿no? Pero cuando también salen estas llaguitas, también salen a nivel genital. Entonces, si es que una madre está contagiada con sífilis, es muy probable que el niño, cuando ya digamos nace, puede llegar a rozar con esa área y puede transmitirlo. Y ahí es donde se convierte. Y ahí es donde se empieza a contagiar. ¿Y dónde debe recurrir la población que se infecta de sífilis bucal? Bueno, mayormente la población puede recurrir a cualquier profesional de la salud, ya sea un odontólogo, un médico, un ginecólogo, un obstetra, porque las manifestaciones que se dan pueden diagnosticarse muy bien esos profesionales. Aparte también les van a mandar lo que son exámenes de sangre, pruebas serológicas o si no biopsias de las lesiones que se puedan presentar. ¿Y el tratamiento que se le brinda al paciente que tiene sífilis bucal es accesible? Sí, es accesible. Lo que recomendamos es que siga bajo una supervisión del médico. Lo que mayormente se da es penicilina G benzatínica, una vía intramuscular, y a aquellas personas que son alérgicas se les receta doxiciclina vía oral. Pero como te digo, todo es bajo la tutela de un médico. Bien, ¿en qué rango de edad es más común encontrar a pacientes con sífilis bucal? Mayormente se da en adultos jóvenes, en aquellas personas que son activas sexualmente. Mi equipo de producción me está indicando que un televidente está por interno indicando la siguiente pregunta. ¿De qué manera la población puede prevenir la sífilis bucal? Ya, la prevención está en el uso de preservativos, especialmente en mantener una pareja estable y sobre todo monógama. Y aquellas personas que tienen parejas sexuales, ¿no?, diferentes, sería bueno que se realicen pruebas de ese periódicamente. Gracias por resolver la consulta del público. Y como último punto, ¿qué cuidados posteriores debe tener una persona que ha tenido sífilis bucal? Las mismas recomendaciones anteriores, ¿por qué? Porque la sífilis puede volver a recaer en transmitirse, ¿no? Entonces, mantener el uso de preservativos y hacerse pruebas periódicamente de ETS. Al momento que usted ha dicho que puede recaer uno con sífilis bucal, ¿se refiere a que puede uno, de nuevo, a pesar de que ya tuvo el tratamiento, pueden volver a salir esas laceraciones bucales? Puede volver a recurrir, ¿no? Puedes volver a contagiarte, no es que ya quedas inmune, no. Puedes volver a contagiarte con esa enfermedad. Para simplificar un poco lo que estamos escuchando ahora en esta entrevista, ¿podría explicarle al público qué significa el término ETS? Claro, simplificándolo sería enfermedad de transmisión sexual. Son aquellas enfermedades que se dan por contacto sexual. Bien, y usted mencionó que dentro del tratamiento está un tratamiento intramuscular. ¿A qué se refiere, simplificando el término? Son mayormente las que se aplican como inyecciones. Muy bien, entonces, estimados televidentes, han escuchado ya a la doctora Thalía Yarlequé a tomar las medidas preventivas, sobre todo los jóvenes que inician toda esta etapa de descubrimiento, de sexualidad. Tomen las medidas pertinentes, el uso de preservativo es sumamente importante. A pesar de que no se habla de la sífilis bucal, es algo que existe, es algo que se da.
Entonces no hay que tomar a la ligera lo que hemos hablado el día de hoy con la odontóloga Thalía Yarleque. Le agradezco, doctora, por haber venido hoy día al set de Yo Decido y por esta interesante entrevista. Muchas gracias por la participación y por darme la oportunidad de poder ayudar a las personas a conocer un poquito más de lo que es la sífilis. Que de eso se trata, ayudar a la población, concientizarlas, educarlas sobre estos temas que no se suelen hablar, pero que están presentes. Exacto. Bien, nosotros nos vamos a un breve corte comercial, pero regresamos con unas entrevistas sumamente importantes en el tema de acoso sexual, salud y seguridad en el trabajo y también sobre un médico ocupacional. Regresamos con más en Yo Decido. Marivic, pastelería, repostería y chocolatería. Contáctanos al 94 30 63 74 3. Endulza tu vida con lo mejor de postres y chocolates. Machado 10, Contratistas Generales, EIRL. Consultoría especializada en proyectar, ejecutar, liquidar y auditar obras públicas y privadas, con amplia experiencia en temas de seguridad, tales como gestión de riesgos de desastres, seguridad, salud, higiene ocupacional y medio ambiente. Yo decido salud. Yo decido bienestar. Yo decido concientizarme. Yo decido cuidarme. Yo decido informarme. Yo decido el primer programa de salud en Piura, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, a través de la señal de Piura TV. ¿Sabías que el cáncer es la primera causa de muerte en el país? 9 de cada 10 mujeres que viven con VIH lo adquirieron a través de su pareja. Según el Ministerio de Salud, el 17% de casos atendidos por depresión corresponden a niños y el 75% a mujeres. Con prevención podemos salvar tu vida. Soy Mercedes Ayala y les doy la bienvenida a este nuevo espacio llamado Yo Decido. Estamos de regreso con más en Yo Decido. Contamos con la presencia del doctor Sungin Calderón Valdés. Con él trataremos un tema muy importante que es el acoso sexual. Mucha atención con esta interesante entrevista. Doctor Calderón, muchas gracias por haber venido a Yo Decido. Buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme para hablar sobre este tema tan importante ahorita en nuestros tiempos, ¿no? Sí, empezamos con la entrevista. Quiero preguntarle, ¿qué ley regula el hostigamiento sexual? En el año 2003 se creó más o menos en marzo se creó la ley 27942 que habla sobre la situación de lo que es el hostigamiento sexual, ¿no? Ahora ya en algunos ámbitos ya se le conoce como acoso sexual, pero esta ley tenía como objeto prevenir justamente acciones que iban en contra de la dignidad tanto de las trabajadoras, ya sea de la entidad pública o privada, ¿no? Así como incluso trabajadoras del hogar. ¿Y qué diferencia existe entre acoso sexual y hostigamiento sexual? El hostigamiento sexual va dirigido a vulnerar ciertos derechos fundamentales de la persona que viene siendo acosada, ya sea el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, ¿no? El derecho a tener un pleno desarrollo dentro de su ámbito laboral, ¿no? El acoso ya es la conducta reiterativa para poder tener contacto con
de alguna manera inapropiada con la persona a la cual se le está aconteciendo la cosa, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en la tecnología, por ejemplo, mensajes recurrentes, mañana, tarde y noche, de algún jefe o de algún compañero que desea tener un contacto con respecto a la persona que viene siendo acosada. Generalmente son mujeres. ¿Cuándo se configura el hostigamiento sexual? Existen de alguna u otra forma varias, varias características para configurar el hostigamiento sexual, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de un tocamiento sin consentimiento. No estamos hablando del punto de vista penal, que vienen a ser los tocamientos indebidos, sino, por ejemplo, un tocamiento irrazonable. Es decir, el jefe que se acerca al asistente o a su secretaria, a una subalterna, y la toca de los hombros, ¿no? También, por ejemplo, el jefe que en horas de la noche, llámese madrugada, se comunica con algún subalterno con la finalidad de poder entablar una conversación, digamos, de connotación sexual, ¿no? ¿Qué acciones debo tomar yo si soy víctima de acoso sexual o de hostigamiento sexual? En realidad, la 27942, a través de su reglamento, a raíz de la modificatoria que hubo en el año 2018, que integraba al tipo penal, ¿no?, al Código Penal, lo que es el decreto legislativo 1410, estableció pues ya la figura como delito de acoso sexual, porque antes se veía solamente desde el punto de vista administrativo, ¿no? Ahora tenemos acoso sexual, tenemos lo que se llama chantaje sexual, ¿no? Son, bueno, para un poco explayar sobre las situaciones en lo que es lo penal. Pero dentro de la situación laboral tenemos, por ejemplo, que uno puede interponer ante la oficina competente, ya sea ahora es el ministerio, lo que era antes el MINDES, teniendo la individualización de aquella persona que está cometiendo la falta, porque en el ámbito laboral estamos hablando de faltas, ¿no? Entonces, esa falta, que puede ser sancionada incluso con el despido, se individualiza a la persona, se individualiza la conducta, y obviamente al momento que tú preparas la denuncia, la misma ley lo indica, debes tener medios de prueba, testigos, que permitan acreditar lo que uno dice, ¿no?, lo que uno denuncia. Justamente, doctor Calderón, usted como abogado, como experto en leyes, ¿podría explicarle al televidente, a la televidente que en este momento nos están viendo, sintonizando, qué pruebas se necesitan para poder denunciar un acoso sexual dentro de un centro de trabajo? Desde ese punto de vista tenemos, por ejemplo, lo que nosotros conocemos en la jurisprudencia o dentro de nuestra normatividad, lo que son medios de prueba idóneos, ¿no? Un medio de prueba, por ejemplo, si tenemos una persona que recibe llamadas constantes y estas llamadas recaen en cuestiones, por ejemplo, de amenazas con la finalidad de conseguir algún encuentro sexual o algún acercamiento de tipo sexual, deben de alguna u otra forma constatarse esas llamadas a través de la denuncia con el registro correspondiente, ¿no? Si hay mensajes de WhatsApp, si hay mensajes de texto, hay correos electrónicos o mensajes Facebook tanto conocidos en las redes sociales, ustedes saben que una mera palabra puede interpretarse de una manera distinta para una persona. Para el acosador o para aquel que utiliza el hostigamiento sexual, no es la misma connotación, por ejemplo, o no es la misma percepción de lo que él envía con la persona que lo recepciona. Y esos son medios de prueba importantes. Y si en alguna oportunidad se tiene de que ustedes están sufriendo de este tipo de hostigamiento, de este tipo de acoso, contarlo a la persona que más confianza tengan, porque eso también es un medio de prueba. Porque generalmente algunas conductas no se denuncian porque no se arriesgan a mandar a aquellos acosadores mensajes o llamadas o la tan conocida videollamada WhatsApp, ¿no?, o el Facebook Time, ¿no? Entonces siempre se tiene que contar esto, nunca se debe dejar oculto, porque mientras más oculte uno la conducta, esta persona que está acosando puede conllevar a realizar estos actos a otras personas, y es una cadena que se debe romper. Bien, ¿y cuándo es
que prescribe un delito de acoso? Lamentablemente nuestra legislación en lo referente al acoso sexual tiene una pena, digamos, un quantum de la pena no es tan alto. Aquí la pena por este tipo, por ejemplo, de acoso sexual es entre 2 a 4 años o de 4 a 8 años, según tengo entendido, y todo depende de las agravantes. La prescripción, según la norma procesal, según la norma penal, el artículo 81 señala de que debería ser desde el momento de que se denuncie este hecho el máximo de la pena, por decir. Si estamos hablando de acoso, estaríamos hablando pues, de un máximo de 5 años, ¿no? Pero si es que se formula la denuncia, realizan las investigaciones, esa pena tiende a poner la mitad del máximo más el máximo, o sea, pongámoslo, ¿no? 7 años y medio. Wow. Entonces, el acoso sexual no es algo ya que se deba tomar a la ligera. Sí está penado, sí está sancionado. Claro, eso es lo que ocasionó la modificatoria del decreto del reglamento y, como le dije, ¿no? El 1410 que incorpora estos delitos. En el 2019 se modifica pues, el reglamento del hostigamiento sexual. Y esa modificatoria en definitiva ha sido beneficiosa para todas las personas que sufren de acoso sexual. Sí, porque es una figura nueva que incluso a través de redes sociales hubo una sentencia emblemática en la ciudad de Lima, en donde por primera vez le impusieron una pena efectiva a una persona, imagínate, que se estaba comunicando con otra y le estaba, enviando fotos de connotación bastante abierta, bastante sexual, y 2, el hecho de que le exigía, y eso es lo que viene del chantaje sexual, ¿no? Le exigía que, por ejemplo, las fotos que le hubiera enviado, porque el acoso sexual o el chantaje sexual igual se denuncia así usted haya dado consentimiento o le haya enviado fotos con su consentimiento a la persona que le está acosando. Igual hay delito, porque eso, el hecho de divulgarlas en redes sociales, divulgarlas o chantajear a la persona, pues constituye, sin dar el consentimiento de ella para tener ese contacto, constituye un delito. Y todo eso ha favorecido realmente a las personas que pasan por este tipo de, digamos, de hechos ilícitos. Doctor, ¿y qué actos no se consideran como acoso sexual? Ya. El acoso tiene una característica, como ya te digo, ¿no? Es un reiterativo de conductas que conllevan a querer tener un contacto de tipo sexual, ¿no? Por ejemplo, una llamada de atención no puede ser considerado acoso. O si son reiteradas llamadas de atención desde el punto de vista del ámbito laboral y estas solamente están reflejadas en lo que es el comportamiento del trabajador o de la trabajadora, ¿no? En lo referente a su desempeño laboral, obviamente eso tampoco se puede decir acoso. Y también el hecho de aquella violencia física. La violencia física que se puede ejercer en cualquier circunstancia sobre el empleador, sobre el trabajador o sobre el acosador, sobre la víctima, tampoco puede ser considerado acoso. Bien, ¿qué derechos vulnera o afecta el hostigamiento sexual o el acoso sexual hacia la persona, hacia el ser humano? Son los derechos que en un primer momento indica la misma norma, la misma ley 27942, el derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación. Son derechos fundamentales que se encuentran establecidos en nuestra Constitución Política en el artículo 2, y cada uno de los incisos que ella corresponde, ¿no? El derecho al trabajo. Porque tenemos que ver, pues si tú estás ante una persona que es tu jefe inmediato, que es tu superior jerárquico o que por encima de la empresa pública o privada donde laboras gana un poco más, y esta persona es la que te está sometiendo al acoso respectivo, obviamente es un derecho que vulnera el principio de igualdad y aparte de la no discriminación. Son derechos, como lo indica, ¿no? Derechos a la igualdad, derecho a la dignidad, a desarrollarse en un ámbito que obtenga todas las garantías para poder desempeñar bien tu trabajo, ¿no?
Esos son los derechos que afecta a estas personas que cometen hostigamiento o abusos. Doctor, vamos a pausar un poco la entrevista un momento porque hay una pregunta del público. Yes. Nos preguntan desde el público, doctor, si la ley que usted refiere tiene alguna inclinación que solamente es para mujeres o es para ambos sexos. No, la ley 27942 y su reglamento no establece distinción de género, es tanto como para personas del sexo masculino como personas del sexo femenino. No hay ninguna, digamos, característica personal que no se pueda aplicar, porque, hay que ser realistas. En el Perú estamos dentro de una base y de cultura, ¿no? Por decir que viene de un arraigo anterior de que es netamente machista, por así decirlo, ¿no? Y eso es lo que a raíz de las cuestiones ha ido evolucionando, luchando por los derechos de las mujeres y todo. Pero la ley en general se aplica para ambos sexos. Si hay alguna persona de sexo masculino que desee denunciar que tiene acoso, lo puede hacer. Y eso lo hace la queja respectiva ante la entidad para la cual trabaja, ya sea pública o privada. Claro, lamentablemente en Piura todavía se ve esta cultura machista, ¿no? En el que un hombre si es acosado sexualmente o incluso también maltratado dentro de su núcleo familiar, no se atreve a denunciar por vergüenza. Sí, claro. Te explico un poco la situación en las comisarías. Por ejemplo, en las comisarías antes, y lo toco porque puede ser también un tema que pueda conocer el público. En las comisarías antes, cuando no existía la penalización de la violencia familiar, iban las madres, ¿no? O las mujeres que eran agredidas psicológicamente o físicamente por sus convivientes o esposos, y la policía siempre les decía en algún momento regresa mañana o regresa después, ¿no? Hasta que se penalizó. Penalizó significa que se convirtió en un delito la agresión en violencia familiar, ¿no? También hay efectivos policiales que toman las denuncias, investigan, van al lugar donde ha ocurrido el hecho, incluso hay detenciones ahora y es un buen trabajo que también realiza la policía. Pero también hay casos en los cuales, y esto también vale decirlo, de que el varón, la persona de sexo masculino, sufre la violencia familiar, sufre la violencia psicológica y no denuncia por la situación del qué dirán, como se dice, ¿no? Del que si voy a la comisaría quieran decir, pero sí hay casos en los que han denunciado personas de sexo masculino y que incluso han llegado a juicio. Y quien ha estado ahí acusada y condenada ha sido la pareja de sexo femenino. Ah, caramba, Sí. Todo eso se ve. Sí. Ya, doctor, para poder finalizar esta interesante entrevista, que en realidad ha quedado cortísimo el tiempo para hablar sobre este tema, ¿cuál es su análisis respecto a este punto, al acoso sexual? A raíz de la modificatoria del Código Penal que integró los delitos de acoso sexual, chantaje, difusión de imágenes o audio de connotación sexual, debemos precisar de que ha cambiado bastante en beneficio de aquellas personas que son hostigadas sexualmente dentro del ámbito laboral. Eso ha concurrido de que ya no sea una conducta que pase por alto en las empresas. ¿Por qué? Porque ya hay la sanción penal correspondiente, es decir, esto puede tener hasta pena de cárcel, de carácter efectivo o de carácter suspendido, pero pena de cárcel. Y esto, si no se denuncia, después de realizar las investigaciones correspondientes y haberlo sancionado administrativamente, puede conllevar también a una omisión de denuncia por parte del gerente o por parte del jefe inmediato, ¿no? Es por ello que las modificatorias que se hicieron al Código Penal fueron muy beneficiosas para aquellas personas que se sentían desprotegidas al sufrir actos de hostigamiento. Bien, doctor Calderón, le agradezco mucho por haber venido esta tarde a Yo Decido y por tratar este tema tan interesante que es el acoso sexual y el hostigamiento sexual. No, gracias a ustedes por la invitación. De verdad es un tema bastante amplio que necesitan dar a conocer
y ustedes brindan esa oportunidad a cada ciudadano para que sepa de sus derechos. Claro, porque este acoso sexual o hostigamiento sexual lo que hace es afectar la salud mental, emocional de las personas que padecen de eso. Claro, todo conlleva a un menoscabo en la salud mental, como usted dice, la violencia psicológica que también se establece ahí, el hecho de el mismo estrés de someterse a estas conductas. Exactamente. Entonces, espero que la población, los televidentes que nos están sintonizando, hayan prestado atención a esta entrevista para que puedan reflexionar sobre este tema tan interesante. Y si están algunos de ustedes padeciendo, sufriendo acoso sexual o algún tipo de hostigamiento sexual, denúncienlo. Sí. Es muy importante salvaguardar su integridad física y emocional sobre todo. Sí, lo más importante es eso. Gracias, doctor, Gracias nuevamente. a ustedes. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial, pero regresamos con más. Machado 10, Contratistas Generales, EIRL. Consultoría especializada en proyectar, ejecutar, liquidar y auditar obras públicas y privadas, con amplia experiencia en temas de seguridad, tales como gestión de riesgos de desastres, seguridad, salud, higiene ocupacional y medio ambiente. Yo decido salud. Yo decido bienestar. Yo decido concientizarme. Yo decido cuidarme. Yo decido informarme. Yo decido, el primer programa de salud en Piura, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, a través de la señal de Piura TV. Estamos de regreso con más en Yo Decido. En esta ocasión contamos con la presencia del ingeniero Julio Atoche Cornejo, quien cuenta con una maestría y doctorado en seguridad y medio ambiente. En esta ocasión vamos a tratar con él una entrevista muy interesante sobre seguridad y salud en el trabajo. Gracias, ingeniero, por haber venido. Buenas tardes. Sí, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, estoy a su disposición. Bien, empezamos. ¿A quiénes protege la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, como lo dice, protege al trabajador, ¿sí? Si vamos al concepto del trabajador, del ser humano, es la persona que, bueno, tiene sus habilidades, sus conocimientos, ¿no? Y esto lo dispone a cualquier tipo de actividad. Las actividades van relacionadas a una empresa, a un empleador, ¿sí? Esa persona brinda todo ese know-how, ese conocimiento que tiene y lo plasma a través de un esfuerzo físico para poder llegar a los objetivos de la empresa. Y por ende, bueno, con la seguridad y salud en el trabajo tiene sus objetivos también, ¿no? Y es la de velar por la integridad física del trabajador. Todos podemos hacer una actividad, pero tenemos que, conforme ingresamos, tenemos que salir sin ningún daño, sin ninguna lesión. Ese es el objetivo primordial de cada empresa y empleador que debe tener a nivel nacional y mundial. Ingeniero, usted en su amplia experiencia, ¿cómo considera usted que se ha cumplido con la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo en la época de pandemia, con el tema del trabajo remoto y con esta nueva propuesta de teletrabajo? Bueno, es algo muy novedoso para todos, ¿no? A nivel mundial, la pandemia abarcó todo el mundo y por ende lo más afectados pues, somos los seres humanos, porque el bienestar que lleva, ¿no?, el trabajador para su familia es a través de una remuneración del trabajo. Básicamente
cumpliendo la ley de seguridad que te dice que puedan haber mejoras, ¿sí? Hay una mejora que te indica la ley y bueno, y eso hay que mejorar, ¿no? A través de un sistema de mejoras en los controles. Todo cambió, todo tenemos que adecuarnos a este nuevo peligro, porque todo lo vemos como un peligro y un riesgo potencial. Si bien es cierto, la primera recomendación fue el aislamiento, ¿no? Nadie podía acercarse, ya no se podía hacer trabajo presencial, era muy restringido. Los que hacían, lógicamente, la empresa tenía que capacitar a sus trabajadores para llevar con una nueva indumentaria, nuevos protocolos, nuevos cambios. En realidad, nuestro Estado, nuestro gobierno nos apoyó a través de las resoluciones ministeriales. Hubieron varios cambios de acuerdo cómo lo iban plasmando, cómo lo iban analizando este virus, ¿no? Este SARS-CoV, que englobó a todas las empresas, pues paulatinamente con los controles y todos los planes de control que tenía que hacer cada empresa según el tipo de actividad, pues iban controlando este virus, y así pues paulatinamente los trabajadores realizaban su trabajo. Claro, en sí también algunos trabajadores han perdido sus cargos, sus labores, porque no podían hacer trabajo remoto, ¿sí? Los administrativos sí, ellos por su mismo cargo, por su misma condición, podían hacían su trabajo, pero los del personal obrero eran pocos, ¿no? Y algunos fueron perdiendo su trabajo por este sistema. Pero bueno, gracias a Dios se ha normalizado, ha dejado un buen aprendizaje, porque lo malo también se rescata lo bueno, que es a través de la higiene, ¿no? Hemos cambiado a través de nuevos hábitos y eso es bueno. Bien, ¿usted podría explicar qué enfermedades pueden ser consecuencia de los riesgos y peligros del desarrollo de labores de los trabajadores como seguridad y salud en el trabajo? Sí, bueno, enfermedades, dependiendo del tipo de actividad, se pueden generar las enfermedades profesionales, ¿sí? Tenemos una resolución, la norma técnica de salud, la 68, donde encuentras todo el listado de enfermedades que podemos nosotros, los trabajadores, estar expuestos a través del tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, si hay un alto nivel sonoro, que es el ruido, los trabajadores pues pueden tener una enfermedad tipo acusia, ¿no? O pérdida auditiva por intensidad del ruido, ¿sí? La sordera comúnmente, ¿no? Y eso pues ruido pues, en casi más del 80% de todas las actividades. Las personas, por ejemplo, expuestas al plomo, ¿no? Los que trabajan con baterías, con pintura, ¿no? Donde hay plomo, pueden tener una enfermedad, ¿no? Que eso ocasiona un malestar, un debilitamiento a la persona, y por ende a un futuro lo va a restringir vivir, ¿no? Terminar con sus últimos años. Y eso, a Dios gracias, a través de nuestras normativas, que son muy plasmáticas, que a través de los controles y las inspecciones que toda empresa debe de cumplir. Y así seguir protegiendo a través de los médicos ocupacionales a cada trabajador con sus monitoreos constantes. Enfermedades podemos tener un sinnúmero, ¿no? Como te digo, en las normativas encontramos todas las enfermedades, las cuales cada empresa están en toda su responsabilidad también de hacerle monitoreo a cada trabajador. Bien, el encargado de la seguridad y salud en el trabajo de cada empresa también tiene como dentro de su cargo hacer capacitaciones, coordinar con un médico ocupacional para capacitar a los trabajadores dependiendo del rubro de la empresa, ¿no? Y de las actividades que se desarrollen. Así es.
nadie nació sabiendo, todo lo aprendemos, por más experiencia que tenga uno, siempre uno tiene que aprender y acomodarse, amoldarse al tipo de empresa o labor que está realizando actualmente. La capacitación es un punto número uno y es una debilidad también por trabajadores que desconocen, ¿no?, los peligros y los riesgos a que se está enfrentando según la actividad que va a realizar. De acuerdo a la ley, la 29783, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no?, pide como mínimo durante el año son 4 capacitaciones. Esas 4 capacitaciones tienen que estar de acuerdo al tipo de actividad o el tipo de trabajo que va a realizar el trabajador. No es cualquier tipo de capacitación, ¿no? Tiene que estar inmersa a la exposición que tiene el trabajador hacia la actividad. Correcto, ingeniero. ¿Y usted qué análisis podría usted decirnos o explicarnos respecto a cómo se está llevando a cabo la seguridad y salud en el trabajo en el Perú, sobre todo en Piura? ¿Cuál es su análisis? Bueno, si seguimos con la seguridad, ¿no?, estamos yendo al 0 accidentes, ¿no?, que es la meta de cada empresa. Si lo hablo así en macro, no tan solo Piura, Perú, sino a nivel nacional, prácticamente uno de los factores, porque hay varios factores, son las horas de trabajo, ¿sí? El rendimiento de un ser humano, de acuerdo a la escala, en 4 horas casi está entre su 80 y 100% de rendimiento que puede dar. Pero hoy en día pues solamente trabajan 2 turnos, o sea, está un trabajador laborando 12 horas, lo cual estamos llevando hasta un rendimiento de sus 12 horas prácticamente hasta el 20% que sale, casi todo cansado, fatigado. Y es ahí, ¿no?, donde vienen las consecuencias, es ahí donde se puede producir un accidente. ¿Qué es eso, no? Si nos vamos a los países europeos, países que trabajan con jornales de 4 o 6 horas, diferente a nuestro estado peruano, ¿no?, que 12 horas es demasiado. Ese es uno de los factores. Yo recomiendo a nivel nacional ver, y a las empresas, ¿no?, establecer, aunque sea 3 tipos de turno, donde el trabajador ya no se esfuerza mucho, donde puede tener la concentración, ¿sí?, cuando uno se levanta, ¿no?, te puede descansar tus 8 horas, estás con tu 100% de energía, ¿sí?, y llegar con ese 100 al menos hasta un 70 o 60% al término de un jornal, no llegar pues al 20, 30, donde más cansado, más fatigado y más propenso a un accidente. Exactamente. Le agradezco, ingeniero, por haber venido esta tarde a Yo Decido, por habernos explicado sobre este interesante tema de seguridad y salud en el trabajo. Espero que nuestros televidentes hayan podido escuchar y comprender sobre todo esta entrevista. Gracias, ingeniero Atoche. A usted. Saludos. Y nosotros nos vamos a un breve corte comercial, pero regresamos con más acá en Yo Decido. Vamos a tener la presencia del médico ocupacional Mas Otiniano, quien va a complementar la entrevista que hemos tenido con el ingeniero Atoche. Regresamos con más. Marivic, pastelería, repostería y chocolatería. Contáctanos al 94 30 63 74 3. Endulza tu vida con lo mejor de postres y chocolates. Yo decido salud. Yo decido bienestar.
Yo decido concientizarme. Yo decido cuidarme. Yo decido informarme. Yo decido, el primer programa de salud en Piura, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, a través de la señal de Piura TV. Estamos de regreso con más en Yo Decido. Tal como lo mencioné antes de la pausa comercial, contamos con la presencia del doctor Jorge Mas Otiniano. Él es médico ocupacional con una amplia experiencia. Bienvenido, doctor Jorge. Gracias, Mercedes. Buenas tardes. Saludar también a tu público televidente. Y aquí estamos para responder las preguntas que desees. Muy amable. Empezamos con la entrevista. ¿Qué deben hacer las entidades públicas y privadas para dar un cumplimiento eficiente y eficaz relacionada en seguridad y salud en el trabajo? Ok, hay que partir primero que a nivel nacional el tema de la salud ocupacional, a comparación de otros países como Colombia, Chile, estamos, entre comillas, recién dando pasos. Acabamos de salir de pañales. Hay que tener en cuenta que la ley de seguridad del trabajo data del año 2009. Hay países que ya manejan más estos temas de seguridad y salud. Nosotros, como acabo de mencionar, aún o recién estamos empezando a dar pasos. Entonces eso por consecuencia trae cola de que hay algunas empresas que a la fecha no hacen, digamos, el seguimiento y la vigilancia correspondiente con relación a temas de seguridad y salud de sus trabajadores, a pesar de que la normativa, la 29783, lo exige. Y lo dice bien claro, que toda empresa pública, privada, instituciones como, digamos, de salud, instituciones como del ejército peruano en general, tienen la obligación de garantizar y promover la cultura de seguridad en sus instalaciones de trabajo. Entonces, por ende, toda institución pública, privada, debería de implementar un sistema de gestión integrado de seguridad y salud ocupacional con la finalidad de garantizar la cultura de seguridad de sus trabajadores, para que no se enfermen y para que no se accidenten. Perfecto. Y bajo ese criterio, ¿qué medidas toma un médico ocupacional de acuerdo a los resultados de los exámenes médicos que se les realizan a los trabajadores, que tengo entendido son anuales? Sí, a ver, vamos a partir que una de las funciones o el gol estándar, digamos, de la parte del médico ocupacional es la vigilancia médica ocupacional, que es, digamos, lo que sí o sí se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te dice el decreto supremo, perdón, la resolución ministerial 312-2012, que es sobre protocolos de exámenes médicos? Que se deberían de revisar exámenes médicos antes de que una persona inicie a trabajar, durante su jornada laboral, o sea, los periódicos, y al finalizar su contrato con cualquier entidad. Digamos, el tema de la periodicidad va de la mano con qué tipo de empresa eres tú. Por ejemplo, si eres de una empresa, digamos, en donde demanda alto grado de severidad, como las empresas de hidrocarburos, es de manera anual. Pero si es una empresa de bajo riesgo, como las empresas agroindustriales, podrías hacerlo cada 2 años. Y dependerá también de la evaluación que va a realizar el médico ocupacional de la institución, si es que el médico cree conveniente hacerlo de manera anual. Tras la evaluación inicial que él va a hacer, lo puede hacer. Ahora, con relación a tu consulta, nosotros como médicos ocupacionales, nuestra primera misión es prevenir. ¿Correcto? Entonces, un examen médico está justamente para identificar cualquier enfermedad o cualquier connotación médica que tenga ese trabajador frente a ese puesto de trabajo que va a ser contratado. ¿Por qué? Porque yo no tengo que poner más, si es que entra con una lesión, ¿correcto? En el puesto de trabajo que él va a desarrollarlo, lo más probable es que se pueda enfermar más, ¿no es cierto? Entonces yo por eso tengo que garantizar que ese señor o señora que va a ingresar a trabajar a X puesto de trabajo, a X empresa, tiene que ingresar, entre comillas, apto para laborar en ese puesto de trabajo. Porque
preventivo. Y el periódico es de las dos, preventiva y reactiva. Porque si yo ya encuentro, vamos a suponer, un trabajador que está trabajando en una área de ruido y, digamos, en su periódico, si en el ingresó, digamos, con una hipoacusia, que es una pérdida de la audición de cualquier oído, leve, y si al anual, al examen médico anual, le sale que ya está moderada, entonces quiere decir que ya hay una connotación que hay que poner una alerta. Entonces, ya yo no tengo que ser preventivo, sino reactivo. ¿En qué fallamos? Exactamente. ¿Correcto? Entonces, yo tengo que asegurarme que esa lesión auditiva, si ya está moderada, que ya no pase a ser grave, porque ya no puede regresar. ¿Correcto? Entonces, hay dos connotaciones, preventivas y reactivas. Bien, ahora hay que considerar que es ahora necesario que en cada empresa haya el 5% como cuota de personas que trabajen ahí con discapacidad. Sí, claro. Ahora, ¿qué hacer con estas personas que tienen discapacidades múltiples? Correcto, mira, el 5% es para las instituciones públicas. Exacto. Y las instituciones privadas es por encima de 50 trabajadores el 3%. ¿Correcto? Ahí Okay. solo dice la 29973. 29973 que es la Ley General de Discapacidad. Entonces, con relación a tu pregunta, nosotros como médicos ocupacionales tenemos que garantizar que ese puesto de trabajo, primero, que no se va a accidentar. Segundo, darle el confort para que ese trabajador con cualquier discapacidad, llámese neurosensorial, o sea, problema auditivo, problema visual, físico, le falta un brazo, una pierna, etcétera, o intelectual por un tema de retraso, retardo mental, él tiene que hacer ese trabajo bajo las premisas que yo le tengo que dar. ¿Correcto? Porque aquí viene algo que la mayoría confunde. Una cosa es tener una discapacidad y otra cosa es ser incapacitado. ¿Correcto? Por ejemplo, yo quiero traer a un soldador X y este soldador le falta un brazo, vamos a suponer. Ok. Cualquier brazo, izquierdo o derecho, da igual. Y yo quiero que él me suelde una estructura metálica. La pregunta es, ¿estará apto para hacer este trabajo por su discapacidad? Sí. Y yo pregunto y digo, ¿cuántos años tiene de discapacidad? 20 años. Y en 20 años no creen que ya desarrolló una nueva habilidad. Claro, habilidad. Entonces, puedes tener una discapacidad, pero no es incapaz de realizar su jornada laboral. Cuidado con eso porque eso es connotación médica legal y muchas veces por desconocimientos nos metemos en una camisa de 11 horas. ¿Correcto? Correcto. Bien. Y si un paciente requiere un soporte familiar, ¿el médico ocupacional también se involucra o interactúa con la familia de este paciente? Sí, y lo hacemos en compañía o en apoyo del área de gestión o talento humano. ¿Correcto? Hay que recordar que quien ve temas familiares al 100% es el área que les comento, la famosa área de gestión humana, talento humano, como queramos llamarlo. Ellas a través de sus asistentes sociales, digamos, tienen la mayor proactividad para con ellos y nosotros como médicos ocupacionales tenemos la obligación también de apoyar, porque es un trabajo en conjunto, somos un equipo que estamos para una sola finalidad, que es prevención y reacción ante una cultura de seguridad. Bien, doctor. ¿Y usted considera que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo contempla también la evaluación tanto física como emocional del trabajador y su clima laboral? Sí, claro que sí. Es más, yo creo que si no se trabaja en base a estos 3 lineamientos que acabas de mencionar, ninguna institución debería de operar, porque eso se llama garantizar el confort laboral para yo evitar que mi trabajador, insisto, primero no se accidente, que es algo rápido, reactivo, y segundo, una enfermedad relacionada al trabajo, que no lo vamos a ver en una cuestión de días ni años, sino lo vamos a ver, digamos, en meses, sino en muchos años, ¿correcto? Esa complicación tiene un tiempo predeterminado y muchas veces no son, digamos, identificadas por desconocimiento tanto del empleador y del mismo empleado. Claro, y aunque suene un poco trivial el hecho de
solicitar que haya un buen clima laboral es sumamente importante, porque el clima laboral afecta a la salud mental, emocional del trabajador. Uno no puede trabajar tranquilo ni estar tranquilo si está en un ambiente conflictivo, correcto, que le mella tanto su autoestima, su amor propio, ¿no? Mira, y justamente ya que tocas este tema de salud mental, este tema de la pandemia lamentablemente nos trajo muchas cosas negativas, pero también nos ha traído muchas cosas positivas, y una de ellas es que ahora en el Perú ya se habla del tema de salud mental. Tal es así que ya existe una normativa que protege y, digamos, hace la intervención en este tema. Y gracias a Dios se está ayudando el tema de psicología emocional, con el tema de los riesgos ocupacionales desde el punto de vista de psicología, ya está avanzando. Antes no se hablaba. Era como un tabú hablar de estrés laboral, de síndrome de burnout, porque obviamente eso el empleador dice, no, porque no nos conviene que hables mucho de estos temas. Fíjate que Colombia cataloga como enfermedad ocupacional el estrés. Nosotros todavía nos falta años luz para llegar a ese nivel. Lamentablemente, claro que sí, lamentablemente, y somos un país muy industrial, ¿no? Tenemos hidrocarburos, tenemos minería, tenemos el tema de pesquería, de industria, tenemos un montón de industrias que yo creo que ya debería despegar más este tema de salud nacional, ¿no? Bien, doctor Jorge Mas Otiniano, le agradezco que haya venido esta tarde a Yo Decido y que hayamos hecho esta interesante entrevista que en realidad es en beneficio de nuestros televidentes. Hablar sobre seguridad y salud en el trabajo, sobre la actuación que tiene un médico ocupacional es sumamente importante. Le agradezco su presencia. Gracias a ti, Mercedes, y en realidad es importante que ya la población comience a tomar interés en este tema, porque ya deberíamos de sumarnos todos. Y si tú, que eres el empleador, necesitas, digamos, algún soporte técnico, hoy por hoy existen normas que ya protegen, digamos, la salud y la seguridad de tu persona. Recuerda siempre eso. Bien, gracias nuevamente, doctor. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con la parte final de Yo Decido. Regresamos. Yo decido salud. Yo decido bienestar. Yo decido concientizarme. Yo decido cuidarme. Yo decido informarme. Yo decido, el primer programa de salud en Piura, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, a través de la señal de Piura TV. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Lamentablemente el tiempo en televisión es demasiado corto. Sin embargo, nos quedamos totalmente satisfechos porque cumplimos con nuestro objetivo de informar, concientizar y educar a todos ustedes, nuestros televidentes. Agradezco su preferencia. Nos reencontramos el próximo sábado a través de la señal de Piura TV. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Piura TV y también de las redes sociales de Yo Decido. Nos encuentras en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Gracias por su preferencia y por sintonizarnos. Los números de contacto están apareciendo en pantalla. Cualquier sugerencia, cualquier tema que ustedes deseen que nosotros toquemos en nuestros próximos programas, háganoslo saber. Todo lo que ustedes nos digan será bien recibido por todos nosotros. Nos reencontramos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana.